Buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta, pero me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud bendice el Cristo interior de todas las personas que se van a conectar hoy, mañana, pues, mañana, bien, también de aquellas que queriendo conectarse no pueden, o no pueden. Hoy es jueves 9 de abril. Uy, día terrible, terrible. Perdón, 10 de abril, perdón. ¿Y por qué tengo aquí 9? Me manda mal, me quedó, perdón, porque dice el Gaitán timbrando, ¿qué? 10. Menos mal, ya pasó ese día infausto de ingrata recordación, el poco. ¡Wow! Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para que. Gracias por sus correos, gracias por lo que ellos dicen, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar, salud para todos. Gracias. Muchas gracias. Estamos con el libro de el señor Enric Corbera, que es de Barcelona, nacido por ahí cerquita de Barcelona. La biodescodificación en la entrega número 31. La codificación de la hemorragia cerebral es relativamente sencilla. He de aportar más sangre a la región que ha de buscar la solución. Escuchen, la programación de este individuo que tiene esta hemorragia, él se dice, he de aportar más sangre a la región que ha de buscar la solución. Esto nos lleva a la tercera etapa, que es la desvalorización, la impotencia, cuando el tipo pierde todo valor, cuando el tipo no se cree servir. Hay una urgencia en alimentar el cerebro en una situación de desvalorización. En lo que concierne a la isquemia cerebral, la noción es, yo voy a parar de combatir, ya no busco una solución, me voy a quedar quieto, relajado en esta situación. Cuando se trata de una arteria cerebral, se puede hablar de un conflicto de pérdida de territorio intelectual. Territorio intelectual es algo que hemos producido con nuestro intelecto, o puede ser también un dominio intelectual que nos apasiona y de repente este territorio es usurpado por alguien de la familia. Por ejemplo, un hombre apasionado por la astronomía, su mujer que ya no se ha de ocupar de los niños, que finalmente va a poder hacer lo que quiera, se apasiona por la astronomía. Este hombre se puede sentir violado, yo diría más bien violentado, en este territorio, y como su mujer se expresa mejor que él, todos los amigos van a decir cuántas cosas sabes. El hombre se derrumba porque es la pasión de su vida. Yo no quiero ni cambiar. Las venas tienen como función limpiar el cuerpo de sustancias de desecho. Es como si el cuerpo ya no pudiera limpiarse de estos desechos. Igual nos encontramos con un conflicto similar al de las varices, la vena varice. Las enfermedades que están vinculadas al líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña las células del cerebro y que desciende a lo largo de la médula espinal. Se dice que es el conflicto de los autodidactas, es decir, necesito poner aceite en los engranajes de mi intelecto para triunfar solito. Es interesante pedir al consultante qué representa para él este líquido cefalorraquídeo. Para una persona que conozco, este líquido representaba la pureza, representaba a Dios. Y su necesidad era poner la espiritualidad en su cerebro para poder salir adelante. ¡Qué pendejo! En general, cuando una persona tiene una enfermedad en un órgano particular, siempre es interesante preguntar, ¿qué representa para ti ese órgano? Porque además de la función biológica de este órgano, la persona puede darle un sentido biológico particular. Cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, decimos que es el conflicto de los autodidactas. Pero esta persona no se reconoce como autodidacta, se considera como un canal de Dios. El aneurisma se trata de la tercera etapa porque, como ya se sabe, pertenece al tejido conjuntivo.
Es una pequeña hernia en una arteria. Hay una fragilidad de esta pared de la arteria y en un momento dado es tan débil que se va a romper. Cuando hablamos de arteria, hablamos de sangre. Estamos hablando de tercera etapa, por lo tanto, impotencia, culpabilidad. Utilizo estas dos palabras porque son dos engranajes de la desvalorización. A veces para las personas esta noción de desvalorización no es bien comprendida. La impotencia puede llevar consigo la culpabilidad de no poder. Y a veces va a ser la culpabilidad la que va a generar impotencia. Como soy culpable, entonces no puedo. El aneurisma puede encontrarse en el cerebro, pero también en la aorta. Hay también la noción de sangre y la noción de familia. Esta noción nos lleva a estudiar los problemas de desvalorización, cambios de creencias y valores como hemos visto en la tercera etapa de la biología. Transferencia y contratransferencia. Transferencia y contratransferencia. Definiciones. Es un término utilizado más bien en psicoanálisis, pero en realidad este proceso de transferencia y contratransferencia podemos encontrarla cuando empezamos a entender una relación permanente con una persona, una relación de amistad, pero particularmente una relación terapéutica. En la relación terapéutica este proceso es una herramienta muy potente. La biodescodificación también es una herramienta potente a condición de que esté incluido con un acompañamiento terapéutico que termina el cambio del presente, que permita. De lo contrario, la biodescodificación en sí misma sería simplemente un aporte intelectual. Es interesante, pero no llegamos forzosamente a la curación. Es así que cuando estamos justo en esta aportación intelectual, que podamos preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? La noción de transferencia y contratransferencia nace del psicoanálisis, pero ¿qué significa? La transferencia, en su sentido más amplio, designa el hecho de que una persona se pone a actualizar sobre otra persona deseos y situaciones inconscientes que están ligadas a su pasado. De hecho, cuando dos personas están en relación, ya hay esta idea de transferencia. Es exactamente por eso que nosotros vivimos conflictos por identificación. Nos vamos a interesar particularmente por lo que ocurre en la escucha terapéutica. Hay un paciente y hay un terapeuta. Entonces, aquí se trata de un desplazamiento del afecto del entorno de la niñez sobre la persona del terapeuta. Es decir, que la persona que viene a consulta se va a encontrar con un niño pequeño delante de sus padres. De hecho, ¿por qué consultamos a un terapeuta? Porque el rol del terapeuta es escuchar, ayudar y habitualmente curar un sufrimiento. Es igual hacia una mayor madurez y hacia más libertad. De alguna manera, arcaicamente anclada, el rol de un terapeuta es exactamente el rol de un padre o de una madre. Por supuesto que es un adulto el que va a venir a la consulta, pero este adulto no va a dejar su inconsciente en la puerta. Es así como la transferencia se manifiesta, con más o menos intensidad, a través de una afectividad excesiva o una hostilidad marcada, a veces las dos. De repente, hay el encuentro de una experiencia traumática del pasado y es esta experiencia traumática la que va a dar paso a la transferencia al paciente. El paciente repite en el presente y sobre la persona del terapeuta una situación afectiva, vivida en su infancia. Esta transferencia se revela como una potente herramienta terapéutica porque si el terapeuta la reconoce, va a poder ubicarlo como una cosa esencial en lo que el inconsciente del paciente ha rechazado, ha reprimido. A través de esta esencia se van a manifestar mecanismos de defensa o de protección que él puso en marcha ante situaciones conflictivas. De esta manera, vamos a encontrar mecanismos que son aparentemente de resistencia a la terapia. O bien vemos que estas resistencias son infranqueables y entonces no podemos ir más lejos, porque el paciente no quiere ir allí. O bien vemos que estas resistencias del paciente son puertas de entrada para trabajar, porque este tipo de resistencias nos dan una información precisa. Veámoslas. Un paciente puede encontrarse en lo que llamamos la negación, puede hacer
lo que llamamos pantalla de humo. Puede estar en el olvido, la mentira o la automentira. Son signos en los cuales se construye el niño que no ha sido escuchado y en su historia es como si no hubiera pasado nada. Este niño que se hace adulto va a repetir con su terapeuta este mecanismo de defensa. Finalmente, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es, no he de mostrar que me duele. Es el conflicto del niño. Sea macho como su papá. Otros dicen sea macho como su mamá, que era bombero. Cuando estamos con esta negación, es decir, no he de mostrar que me duele porque he de proteger a mis padres, porque ellos han dicho que no hay problema y yo digo lo que ellos dicen y eso se transforma en que yo no me he de mostrar a mí mismo que me duele. Y no lloro. Y yo decía eso, no lloro. Cuando estamos con esta negación, es decir, no he de mostrar que me duele porque he de proteger a mis padres, porque ellos han dicho, es que son traumas mentales que nos inducen. No es que uno los cree, muchos de ellos son inducidos. Poco a poco este proceso me coloca en una estructura que me separa de mí mismo. Y muchas veces estas personas que están en esta negación se han puesto físicamente corazas importantes, además de favorecer estructuras psicorrígidas. El trabajo va a orientarse desde la siguiente propuesta. ¿Qué pasa cuando muestro al terapeuta mi sufrimiento, mi vulnerabilidad? Este trabajo va a permitir que el paciente se muestre a sí mismo su vulnerabilidad. Y aquí algo puede transformarse, si no es como querer hacer un pastel de manzana dejando las manzanas en el árbol. Este es un tipo de resistencia particular y puede pasar porque hay una reacción paciente-terapeuta que reactiva la situación niño-padres. Otro tipo de resistencia, o más bien otro tipo de mecanismo de defensa, es la seducción. Es cierto que cuando hablamos de transferencia estamos en este aspecto del paciente que se enamora de su terapeuta y a veces lo contrario. Hay leyes estrictas en terapia donde no puede haber relaciones íntimas, sexuales, entre terapeuta y paciente, precisamente porque si hubiera este tipo de relaciones, querría decir que cabe la posibilidad de relaciones entre padres e hijos. A esto se le llama incesto, alrededor del cual hay algo que es tabú, pero yo diría que es tabú arcaico. De una forma muy arcaica en nuestra biología hay una información que no podemos tener un hijo con gente de nuestra propia familia, porque es un riesgo muy grande y pondría en evidencia lo que llamamos taras genéticas. La vida sexual ha sido inventada para diversificar, para ir a buscar más lejos estos patrimonios genéticos. Volviendo a la seducción, esta construcción está cercana a la anterior porque de alguna manera el niño siente que no es querido por lo que él es. No se trata de mostrar a los demás quién es él, como sus propias dificultades, está obligado a seducir. Va a tomar este sistema de defensa desde muy pequeño, va a seducir de tal forma que cumpla con la expectativa que se espera de él. Entonces, va a ejercitar toda una panoplia de seducción para seducir al terapeuta. No hay forzosamente una idea en la cabeza de relación sexual, no siempre, pero por ejemplo, esta paciente vendrá con regalitos, un día con flores, otro con chocolates, y siempre los va a justificar. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es, no puedo ser querido por lo que soy, entonces yo seduzco. Este es un conflicto de desvalorización por excelencia. Es exactamente como el niño pequeño que es querido porque ha hecho caca en el orinal. En este momento, él asume que haciéndolo satisface a la mamá. Interesante. De hecho, como madres somos conscientes de que hemos podido decir a nuestros hijos, sé bueno, hazme feliz. Precisamente, la persona se identifica con lo que hace, solo es lo que hace. El trabajo va a ir orientado a qué ocurre si yo dejo de hacer, es decir, encontrar el riesgo de no ser querido. El trabajo de transformación se encuentra aquí, no soy querido, ¿qué pasa a través de eso? Cuando se va un paso adelante en la seducción más amorosa, sobre todo si el terapeuta es del sexo opuesto. Aquí hay seguramente un origen en el complejo de Edipo.
Esto también forma parte de las etapas del desarrollo del niño. El trabajo será clarificar el proceso con los padres y de ser claro con el proceso que está viviendo con el terapeuta. El terapeuta ha de tener muy claro en su propia historia, con su propia construcción de Edipo y con su propia sexualidad. Este es un capítulo que exigiría mucho más tiempo. Ya hemos visto la negación, la mentira, la automentira, la seducción. Existen varios más, entre ellos la cólera. Algunos pacientes se enfadan con facilidad. No es que forzosamente la dirijan contra el terapeuta, pero si vas a seducir si vas a suscitar esta cólera. Y puede haber mucha agresividad, incluso violencia. Para el terapeuta es muy importante poder acoger esta cólera porque es una emoción muy rica. Cuando a mí me pasa que una persona está muy enfadada, yo le digo, veo que está usted muy enfadado conmigo. Entonces le pido a la persona que escoja un peluche que la represente a ella y le haga a este peluche todo lo que quiera hacer. En un momento dado es muy claro que este peluche ya no es el terapeuta. De forma muy rápida el paciente se da cuenta de que es la figura de su padre o de su madre o una persona de autoridad en su infancia. Cuando la persona ha tomado conciencia de ello, es interesante hacer este trabajo. ¿De dónde está la cólera en tu cuerpo, en tu cuerpo ante este peluche? Y faltó una tilde. La mayoría de las veces detrás de esta cólera está el encuentro con una inmensa impotencia. Ante esta impotencia, algunas personas utilizan la fuerza o pasa o lo rompo, porque esto lo habrán aprendido de sus padres y son impotentes ante la fuerza de sus padres, son impotentes ante la cólera de sus padres. Ellos aprenden este mecanismo. Pero una vez más, si el terapeuta siente que esta cólera va hacia su persona, no habrá trabajo posible. El escarnio. Hay personas que cuando están en terapia utilizan como mecanismo de defensa la burla, la mofa. Van a dudar de lo que dice el terapeuta. Si el terapeuta efectivamente representa la autoridad de los padres, quiere decir que esta autoridad no ha sido fiable. El paciente va a poner en duda vuestra competencia, va a necesitar tener el control, necesita asegurar su propia seguridad. Con frecuencia, estos pacientes han hecho muchas terapias y han desgastado a muchos terapeutas. ¿Cuál es el conflicto? Me siento seguro. ¿Me están explicando historias o me están mintiendo? No me siento seguro. ¿Me están explicando esto, contando cuentos o me están mintiendo? Esto es lo que el niño ha vivido. A menudo estas personas se habrán vuelto muy cartesianas. Necesitan pruebas científicas que sean objetivas. Como terapeutas tenemos la tentación de darles pruebas, pero aún les damos pruebas, les estamos aportando la solución a su conflicto. Como habéis comprendido, la curación no está en la solución del conflicto, sino en ir hacia el conflicto. El verdadero problema es que estas personas no tienen confianza en sí mismas, están completamente separadas de su intuición, separadas de ellas mismas. El trabajo se va a organizar alrededor de si como terapeuta puedo equivocarme y usted tiene razón de dudar. Pero, ¿cómo va a estar usted seguro? Solo examinando este tipo de acercamiento que sabréis que por vosotros mismos, porque finalmente cuando una persona está en la no certeza, se va a ir a otro lugar. Se trata aquí de proponer a la persona de equivocarse ella misma. Y de hecho, si esta persona ha venido a vuestra consulta, es que hay una posibilidad. ¿Qué pasa cuando yo acepto ir al encuentro de algo que no conozco? Este trabajo tendrá una dimensión suplementaria, que es el vínculo consigo mismo. Al fin y al cabo, la persona puede sentir que puede confiar en sí misma, lo que piensa ella, si acepta el sentir, lo que ocurre cuando se equivoca. Otro mecanismo de defensa es lo que llamamos verborrea. Esta persona habla sin parar, explica lo ocurrido, hace ella misma las preguntas y se responde a sí misma. Sí, conozco. Está llenando el espacio del ruido. Esto tiene un valor de reparación. Al principio es un poco aceptable, pero el terapeuta, pero
Como practicamos una terapia que va más allá de la palabra, en un momento dado habrá que decirle pare, si no esta persona seguirá en su mental. Veremos que de vez en cuando aparece algo de emoción, pero niega esta emoción, evita evacuar. El conflicto es todo lo que no ha sido dicho o no he oído, todo lo que he podido decir, lo que no he podido escuchar. El conflicto es el silencio. El trabajo consistirá en que el paciente tenga la posibilidad de ser confrontado con el silencio durante la consulta. El terapeuta no habla y el paciente tampoco. Para las personas que realmente están en la verborrea, hay algo físicamente insoportable en el silencio. Y es curiosísimo cuando uno se queda callado y la otra persona no sabe si hablar o... ¡Ay! El sol. ¡Uy! Vivir. La pregunta es, ¿qué produce el silencio en mi cuerpo? A menudo son personas que han estado muy aisladas. A través de este resentir corporal, el paciente va a encontrar su sufrimiento. Es el sufrimiento del niño pequeño frente al silencio, frente a la imposibilidad de comunicación con sus padres. Otro mecanismo de defensa, siempre me refiero a mecanismos inconscientes, es la confusión. Algunas personas que son muy inteligentes ante un terapeuta, delante de vosotros, de repente no entienden nada. Entonces empiezan, no lo sé, no comprendo. Y sentís vosotros que como terapeutas que esta persona está perdida hasta en la relación con vosotros, como buenos terapeutas. Sabéis que esto tiene que ver con la primera etapa cognitiva de memorización de la información, y que los traumas alrededor de la infancia han sido reprimidos. Aquí lo importante es confiar en la imaginación de la persona, porque a fin de cuentas esta imaginación es limitada para cada uno. Esta imaginación está limitada por las referencias que nosotros hemos encontrado en toda nuestra historia. Cuando explicamos una historia que nos inventamos, creemos que hemos ido a buscar los elementos de esta historia fuera de nuestra cabeza, pero todas las historias que nosotros podemos inventar o imaginar solo pueden ser construidas con elementos que ya conocemos. Esto es muy interesante utilizarlo en terapia y confiar en este proceso. Por ejemplo, podemos proponerle al paciente imaginar que está leyendo un periódico, mirando los acontecimientos diversos. Y le diremos que en este periódico se explica la historia de un niño y le pedimos que imagine qué dice el artículo. Sabiendo que nuestra imaginación es pobre y que solo existe a través del filtro de lo que nosotros ya hemos vivido a través de nuestro propio universo. La persona va a explicar a veces historias terribles, va a leer el periódico y puede decir, un niño de 18 meses ha caído de un cuarto piso, su madre lo había dejado solo y cuando lo vio abajo quiso ir con ella. La vio abajo, quiso estar con ella. Quizás esto no sea una realidad para esta persona, pero lo interesante es el fondo de la historia. Caer de un cuarto piso es derrumbarse. Hay un resentir particular que caerse de un cuarto piso para ir hacia mi madre. No es la historia lo importante, sino el resentir. Podemos estar seguros que el inconsciente de cada uno va a explicar una historia para estar vinculado con el resentir de la infancia. Es toda la fuerza de la metáfora. A veces de esta historia vamos a tener la posibilidad de trabajar realmente sobre este resentir. ¿Qué ocurre delante de la tristeza de un niño? Escuchen. Va a ser fácil porque ese niño que aparece en el periódico no es el paciente, pero él lee el artículo, lo que le ha pasado al niño. Pero aquí falta otra tilde. Pero él, pronombre personal, tercera persona del singular, en el artículo lo que le ha pasado al niño. El paciente, ante el sufrimiento de este niño, va a estar afectado, de hecho, en su propio sufrimiento. La historia no importa, solo el resentir que está detrás, lo que le interesa. Es un recurso que podemos utilizar cuando una persona no puede ir directamente hacia su resentir. Es una manera de disociarse. Proponéis a la persona leer una historia en un periódico. Este estado, particularmente de confusión, corre el riesgo de ser una estructura en una persona. Esto quiere decir que esta persona habrá de volver
con cierta frecuencia y la personalidad. Yo pensaba que esto ya lo tenía superado y otra vez volverá bajo otro aspecto. Se trata de que el terapeuta no crea que está dando vueltas a su alrededor. Es normal cuando se trata de estructuras que haya que volver con frecuencia. De todas formas, poco a poco el resentir se va transformando. Otro mecanismo de defensa es la oposición sistemática. El terapeuta suscita constantemente la oposición en el paciente. Aquí tenéis que comprender que el paciente está en la segunda fase evolutiva. Tiene entre 3 y 6 años. No importa que tenga 40, pero vive en esa edad. Por ejemplo, el paciente nos ha dicho, esta sala está un poco vacía, suerte que tiene usted 2 cuadros. Y vosotros le reformuláis y decís, sí, efectivamente, hay 2 cuadros, lo que permite que la habitación no esté tan desnuda. Entonces él dice, no, yo no he dicho esto, yo he dicho que hay 2 cuadros y menos mal, si no la sala estaría muy vacía. Es decir, que dice lo mismo, pero necesita decir, no es eso. Porque en su historia él tiene la costumbre de ser rechazado en su oposición. Porque en su historia, él tiene la costumbre de ser rechazado en su oposición. Entonces la va a utilizar permanentemente. Cuando no hemos tenido derecho a la oposición, la vamos a buscar permanentemente como un derecho a la diferencia. Aquí podemos utilizar el mismo ejercicio que en la confusión. Pedirle al paciente que explique la noticia que aparece en un periódico sobre un niño de 3 o 4 años. También podemos utilizar el dibujo porque contiene mucha información y además el dibujo lo podemos poner en contacto físico con la persona, colocar la información que está dentro del dibujo directamente sobre el cuerpo e invitar a la persona que entre en su sensación corporal. Otra vez, no es el elemento dibujo lo que es importante, es lo que la información va a causar en el cuerpo. Este proceso de transferencia va a expresarse un poco de todas estas formas. La idea es que el paciente está de forma inconsciente delante de la autoridad de sus padres y en la transferencia de este paciente sobre el terapeuta se va a oponer lo que llamamos contratransferencia. Delicioso. Pero delicioso ad infinitum. ¿Cuánta gente vemos cercanos a nosotros que tienen cualquiera de estas codificaciones? Bueno, tengo por lo menos 2 nombres en mi mente en este momento. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Curiosamente, no sé por qué, pero mañana es viernes. Y hablaremos de todo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Les recuerdo que esto que yo acabo de decir se trata de las 5 plenitudes del hombre, las 5 plenitudes del hombre. Cada una de estas palabras debe abundar en nosotros. Prosperidad, armonía, salud, sabiduría y amor. Hagan el balance del día o de la hora anterior o del mes anterior. Y si encuentran algo mal puesto, perdonen, amen, agradezcan, olvídenlo. Y si es contigo, perdónate, ama, agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada. Hasta